Ok, pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en vivo desde México Libertario en Liberty Report con Vanessa Vallejo como madrina de esta primera emisión oficial de Liberty Report que se hará cada semana, intentando que cada mes esté con nosotros alguna persona que pueda añadir puntos de vista diferentes a lo que se vaya dando en la semana, ya sea como noticias pro libertad o en contra de las mismas. Bueno, mi nombre es Giancarlo Portillo, tenemos a la gran Vanessa Vallejo, economista, libertaria, editora en jefe del Pan Am Post, columnista, y bueno, vamos a hablar aquí sobre las amenazas del progresismo. Y quisiera comenzar con algo súper sencillo, que es definir qué es o cómo qué se define una persona progresista, Vanessa. A ver, yo creo que hay un error, se suele equivocar mucho la gente con esa frase. Eh, a ver, el progresismo es una cuestión un poco aparte de la izquierda. Obviamente es izquierda, pero digamos tiene unas características particulares. Entonces el progresismo vendría a ser, como para que lo entiendan mejor, esa nueva izquierda de la que hablamos, que ya no entiende la base de su estrategia como la economía, sino que la base de su estrategia es la cultura. Entonces, un progresista es aquel que te va a hablar de ambientalismo, de feminismo, de lobby LGTBI, de todas estas, racismo, todas estas nuevas causas que están instrumentalizando para ganar adeptos, y entonces a la gente le dicen es que yo estoy en contra del racismo. Pues claro, todos estamos en contra del racismo, entonces consiguen gente que se vaya con ellos y al final resulta que detrás de todo eso lo que había es estamos en contra del capitalismo. Lo mismo pasa con todos estos movimientos. Entonces, por ejemplo, ahora acá en Estados Unidos que vemos todo este movimiento de Black Lives Matter, supuestamente contra el racismo, lo que vemos son protestas afuera de la Casa Blanca diciendo que los Saqueos. los republicanos son los culpables de todo, que Trump es el culpable de todo. O sea, en realidad todo esto es simplemente decirle a la gente, conquistar a la gente con unas causas que suenan bonito, y al final todo va a que hay que acabar con el capitalismo y hay que ir hacia un nuevo sistema económico y un nuevo sistema social que viene siendo la izquierda. Pero entonces, para resumir, sí, el progresismo es esa nueva izquierda que está enfocada en lo cultural. Podríamos decir que el progresista es aquel que pretende hacer suya la lucha que a lo mejor de una u otra manera podríamos estar todos a favor. Como bien dijiste, racismo, el feminismo desde un cierto punto de vista, no me refiero al feminismo radical, ni mucho menos, pro de derechos de que se respeten derechos o la no discriminación de las personas con preferencias sexuales distintas, pero estas personas intentan achacarse esa idea cultural y poner como enemigo a los que igual podríamos estar a favor de todas esas cosas, pero no como ellos nos acaban pintando. Un claro ejemplo es que hasta hace rato, no me dejarán mentir, en redes sociales, tanto a ti, incluso a mí, nos dijeron transfóbicos cuando dijimos ciertas cosas sobre esto que está tomando vuelo, tomando mucha publicidad, que de hecho ese era el fin, me parece, de Calvin Klein. El caso de Jerry Jones. Jerry Jones, para quien no sepa, resulta ser un hombre trans, o bueno, perdón, una mujer trans, si quieren ser políticamente correctos, que bueno, eso no sirve de nada. Ya no sabe cómo llamarlos. La verdad, ya no sé si es un hombre que se vuelve mujer, una mujer que era hombre, un hombre trans, mujer trans, bueno, una mujer trans, negra, cabe señalar que es importante, aunque no se crea, con sobrepeso, que resulta ser la imagen modelo de una mujer para la marca Calvin Klein. ¿Cuál es el problema con esto, Vane? Porque muchos empiezan a decir es que uno es racista, que es transfóbico, que es gordofóbico. Por ahí vi uno que decía que éramos gordofóbicos. Digo, cuando el problema no es ni que tenga sobrepeso, ni que sea negro, ni que sea hombre. ¿Cuál es el problema, Vane?
Sí, sí, me da tanta risa porque sí, hasta incluso han dicho que soy que soy gordofóbica y lo peor es que lo dicen en serio. O sea, a ver, Sí, una fobia es un miedo irracional a algo. Yo les quiero asegurar que yo voy por la calle y me encuentro un gordo y no salgo corriendo. Les quiero asegurar que también voy por la calle y me encuentro un gay. Oye, es que yo no sé, o sea, yo no ando por la calle preguntándole a la gente si son gays o no. De hecho, casualmente muchos de mis mejores amigos son gays, pues casualidad. Pero mis amigos más cercanos son gays y no les tengo fobia. O sea, también es que la gente de verdad que exagera todo y ellos se lo creen, ellos de verdad creen que uno le tiene fobia a la gente por ser gorda, gay, negra o lo que sea, eso es evidente que no pasa. A ver, con esto, yo no sé, la verdad es que yo a veces no entiendo y a veces me siento a pensar, y recuerdo que hace poco alguien a mí me dijo que yo me estaba haciendo la inocente, porque yo pregunto cosas porque de verdad no las entiendo. Mira, un amigo me acaba de decir que está peleando con su novia. Mi amigo es lo que, para que nos entendamos entre libertarios, entre liberales, mi amigo es lo que normalmente solemos llamar liberprogre. Y es súper amigo mío, pero como es una persona decente, normal, pues no tenemos ningún problema en discutir y nos reímos y todo esto. Y me acaba de decir, mira, estoy peleando con mi novia sobre esto, ella cree que hiciste mal, que ese tweet estuvo mal, que no debiste haber dicho eso, y yo le estoy diciendo que bueno, que ella solamente está diciendo que es un hombre. Entonces me dice, te estoy defendiendo. Le digo yo, no, oye, pero es que gracias por defenderme, por decir, o sea, claro, le agradezco que me defienda, pero me parece muy extraño, es decir, yo no alcanzo a comprender esto, que alguien me esté defendiendo y me tenga que defender por decir que un hombre es un hombre, porque es que es un hombre. Ahora, yo la verdad entiendo que haya diversas opiniones, yo entiendo que alguien quiera decir que uno, si uno quiere ser jirafa, si uno quiere ser lo que sea, pues uno lo es. O sea, cada quien con sus rollos, ¿no? Y que lo escriban y todo eso, pues bueno, hasta también entiendo que se desahoguen, ¿no? Pero esto ya pasa a otro nivel cuando tú empiezas a ver que te amenazan, que te dicen si te veo por la calle te voy a pegar, cuando empiezan a hacer campañas para tumbarte la cuenta de Twitter, cuando ya lo que te dicen es que eres gordofóbica, transfóbica, mala persona, cuando etiquetan al medio en el que trabajas y les dicen directamente tienen que echar a esta persona por haber dicho que un hombre es hombre. O sea, esto ya se pasa. Es decir, si por ejemplo tú y yo discutimos sobre, no sé, el café, y tú me dices, a mí me gusta el café negro, y yo te digo, el café negro es horrible, asqueroso, a mí no me gusta el café con leche, pues nos podemos incluso poner a pelear sobre qué está bien y qué no está bien, qué sabe bien o qué no sabe bien, pero el problema sería que yo cogiera esto como un tema personal, porque es que no es, o sea, no es un tema personal, yo no tengo nada contra este señor. Si a mí en mi vida normal alguien me dice, mira, yo me siento más cómoda con que me llames mujer o con que me llames Flor en vez de Jairo, yo no tengo ningún problema con eso, yo entiendo eso y tengo relaciones sanas con todo el mundo. El problema es cuando esta gente definitivamente no quiere que tú digas nada. Y esto está tratado hace mucho tiempo por los progresistas. En la escuela de Frankfurt, esto se llama tolerancia represiva. Fíjate que es un nombre que en principio, pues uno ya entiende que es contradictorio, ¿no? Tolerancia represiva. Ellos lo que dicen es, hay que ser tolerantes y hay que fingir ser tolerantes, pero solo con lo que nos conviene. Y los que digan cosas que no nos convienen, a esos los reprimimos y a esos hay que callarlos y hay que censurarlos. Y esto ha cambiado porque esto antes no era así. Efectivamente, hace algunos años, digamos en los años 60, la izquierda empieza un movimiento eh, hablando de libertad, libertad de, ¿cómo se llama eso? De hablar, la libertad de hablar, la libertad del discurso. Y efectivamente la izquierda en esa época pedía que se pudiera decir lo que quisieran y que uno pudiera explicar las cosas abiertamente y claro, debatir, estar en contra, todo lo que quieras, pero sin ir a pasar a cosas como amenazarte por lo que tú estás diciendo o a cosas como intentar
Twitter en tu cuenta, que te boten de tu empleo, todas estas cosas. Definitivamente que cambiaron y ahora lo que vemos es una gente que quiere establecer todo esto como un delito, porque es que efectivamente lo presentan como un delito, como discurso de odio, y buscan hacerte echar, y eso lo logran en muchas ocasiones. O sea, afortunadamente conmigo no lo van a lograr, porque pues yo de verdad trabajo en un medio que entiende que es la libertad y que entiende que la libertad está tanto en decir que si tú te crees lo que sea que te creas eres eso, como en decir que no lo eres. Entonces, no lo van a lograr por este lado, pero es muy triste ver que en el mundo sí pasan esas cosas y en este momento la gente de verdad está sufriendo y enfrentando situaciones muy difíciles por decir cosas que hasta hace unos años eran normales. Es decir, a mí en el colegio en biología me enseñaron que un hombre es el que tiene pene, que una mujer es la que tiene vagina. Eso es normal, eso me lo enseñaron a mí en biología. Y ya en este momento, unas décadas después, entonces resulta que ya no se puede decir porque es un crimen de odio, porque entonces es discurso de odio, porque te tienen que echar del trabajo. Entonces, eso me preocupa a mí mucho y me preocupa mucho que yo estoy acostumbrada a que me critiquen y a amenazas y a todo lo que quieran, pero digamos, la mayoría de la gente no tiene por qué aguantarse eso y no quiere hacerlo. Entonces, entre más gente se calle, cada vez va a ser más difícil y nadie va a poder volver a decir eso. O sea, vamos a llegar. La autora de Harry Potter escribe hace un par de semanas que es mucha polémica. En su Twitter escribe que ella solía recordar, obviamente de manera irónica, dice, yo recuerdo que había una palabra para las personas que sangran. Entonces dice algo así como mujeres, ¿cómo es que era? Alguien me ayuda. Eso va a pasar. Resulta que ya no se va a poder decir que alguien es mujer porque tiene vagina. Resulta chistoso que a ti y a mí, a muchos libertarios, nos dicen transfóbicos por el hecho de no querer llevar al extremo esto de fingir que un hombre es mujer o que una mujer es hombre. Pero te dicen, es que tú eres un transfóbico porque no aceptas que una mujer se defina como hombre. Pero resulta que esa mujer que no acepta que es mujer y se define como hombre, está en total libertad. O sea, no estoy diciendo que eso no sea cierto, no estoy diciendo que eso no sea así, que tú no puedes autopercibirte como quieras. El hecho es que a mí no me puedes llamar transfóbico por no fingir que eres algo que no eres. Y al mismo tiempo decir que fingir que es algo que no eres es total libertad y estás en todo derecho de obligar a alguien a incluso ir al extremo de llegar con el Estado y pedirle subsidios para que te financien los mismos tratamientos hormonales y demás. Hasta ese extremo se ha querido llegar. Y vemos muchos ejemplos como esta Aunt Yamima de los hot cakes, que se quería retirar de esa propaganda porque era negra y era un estereotipo racial, pero al mismo tiempo te quieren meter un estereotipo de un hombre, mujer, como ustedes quieran llamarle, trans, y al mismo tiempo te dicen que no incluir gente negra en series de televisión, como pasó con esta llamada Friends, que es una serie que únicamente tiene personajes blancos. Empezaron a decir que esa serie era racista, pero nadie habla de que El Príncipe del Rap de Will Smith únicamente tiene personajes negros. El asesinato de George Floyd, el problema no fue que George Floyd fuera negro, el problema fue que el policía era blanco. Entonces, ¿quién es el racista? ¿Quiénes son los que en realidad están en contra de la diversidad, llamada esa falsa diversidad? Y yo quisiera preguntarte, Vanessa, en este caso en concreto, que acaba de pasar con Jerry Jones, ¿cuál es tu opinión sobre el caso, sobre la propaganda, sobre que se haya convertido en el modelo de Calvin Klein? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Esa sería la pregunta. Yo creo que esto es increíble que me toque que aclararlo, pero yo creo que sí, claro. de las discusiones y de los problemas que a veces suele tener uno, incluso entre liberales, o sobre todo entre liberales, diría yo, vienen de no aclarar que hay planos diferentes de las discusiones. Una cosa es el plano personal, otra cosa es el plano político, otra cosa es el plano social. Es decir,
que yo diga que a mí me sigue pareciendo un hombre, que yo diga que a mí me parece ridículo que presenten esto como es que la mujer real es negra, es gorda, todas estas cosas, y ahora además, porque viene en la línea esta que ya están, las campañas hace mucho rato de muchas marcas vienen en esa línea, ¿no? De la mujer real no es flaca, entonces las chicas de Victoria's Secret tienen que ser ahora subiditas de peso, Dove, todas estas campañas de la mujer real no es flaca y no tiene que ser con ciertos estándares de belleza. Ahora además parece que la mujer real no puede ser mujer o no tiene que ser mujer. Y lo incluyen entonces ahora a este hombre en ese sentido. Y a mí me parece que una forma de decirle a la gente ciertas cosas que no están, en mi opinión personal, que no están bien. Es decir, yo no tengo problema con que haya personas que digan que se sienten mujeres habiendo nacido hombres, pero para mí, en mi opinión personal, eso no está bien. Es decir, cuando yo tenga un hijo, yo me voy a decir, tú puedes elegir qué es lo que quieres ser. No, si nace niño, le voy a decir que es niño, y si nace niño, pues lo voy a criar como niño. En mi vida personal, eso es lo que yo creo. Que eso se puede discutir, pues claro que se puede discutir como cualquier cosa se puede discutir. Ahora, lo otro es pasar eso o intentar hacer pensar a la gente que yo estoy diciendo que eso lo tienen que prohibir, porque entonces también había mucha gente que me decía, bueno, es que tú no has entendido cómo funciona el capitalismo, no entiendes cómo funciona la libertad. No, yo sí entiendo cómo funciona la libertad. Por eso, así como ellos son libres de poner en un aviso a este hombre y decir lo que quieran, yo soy libre de decir que no me parece que está bien y que me parece que un hombre pues es un hombre. Eh, entonces que confundan esas dos cosas es muy preocupante y sobre todo que defensores de la libertad y gente que todo el día está diciendo que la libertad y que las ideas de la libertad y que todas esas cosas y que digamos es como su eslogan, todo el día diciendo que la libertad no entienda que la libertad es poder decir una cosa y también poder decir la otra, pues me preocupa mucho porque entonces no han entendido ni siquiera lo básico. Y de nuevo, las críticas están bien, la discusión está bien, pero ya cuando pasas eso a decirle a alguien, si te veo te golpeo, o voy a intentar que te echen del trabajo, o además cuando pasas ya todas estas cosas al plano moral, a mí ya me parece demasiado bajo y me parece malicioso. Es decir, a mí, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen muchos libertarios, pero no voy a salir a decir que ellos son malas personas, que yo ni siquiera los conozco en su vida personal, yo ni siquiera soy amiga de ellos, yo no, ¿cómo voy a decir que es una mala persona porque tiene una opinión sobre una u otra cosa? ¿Cómo voy a decir? Yo, por ejemplo, soy profundamente creyente, ¿cómo voy a salir a decir que esos libertarios que son ateos militantes, que ni siquiera es que sean ateos y ya, no es que se la pasan insultándonos y diciéndonos tontos a los creyentes? Yo no voy a salir a decir que ese libertario que es ateo militante y se la pasa insultándome es una mala persona porque no cree en Dios. Yo no puedo decir eso. O sea, ya cuando pasan a ese plano moral, a ponerte por debajo, a pisotearte, a decirte que eres menos persona, que todas estas cosas, porque yo no me estoy metiendo en ningún momento digamos, con un juicio de decir si alguien eso no es buena o mala persona, eso no sabe. Entonces ya desde ahí me parece que está bastante bajo y bastante zafada toda esta discusión. Y de ahí en adelante, pues ya viene todo esto de las amenazas y, y todo esto de intentar votar a la gente de sus trabajos y de callarlos por la fuerza. Entonces, pues, y ya en el fondo, si tú me preguntas cuáles son las cosas de pronto analizando cuáles pueden ser las consecuencias de estas propagandas. A ver, yo lo que creo, que no tengo cómo comprobarlo, digamos, 100%, pero sí tengo digamos, hay hechos que me hacen pensar esto, y es que yo creo que la mayoría de la gente entiende que esto se está saliendo de control, que esto ya está pasando, digamos, la línea de lo ridículo, pero se quedan callados porque simplemente cuando uno dice algo, entonces todo el mundo se le viene encima, todo el mundo del otro lado.
Pero yo creo que hay mucha gente que entiende esto, que no tiene sentido todo esto y que no quieren que, por ejemplo, sus hijos sean educados diciéndoles que ellos no son niños ni mujeres. Otro tema interesante y ahora que tocaste sobre la libertad y esa gente que se la pasa diciendo sobre libertad, 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 que muchas veces son los mismos progresistas quienes pelean y luchan por esa libertad cultural y su libertad de expresarse como gusten. Hay una palabra o bueno, un par de palabras que hacen una, que es el famoso discurso de odio, que supuestamente tiene que ser la limitante de la libertad de expresión. Yo aquí te podría preguntar, Vane, ¿es el discurso de odio libertad de expresión? ¿Por qué sí, por qué no? Y si la libertad de expresión debería tener alguna limitante. A ver, yo creo que, digamos, esto lo podemos tomar, esta pregunta la podemos tomar en un campo práctico o en un campo teórico, y en el campo teórico pudiéramos hablar de lo que puede llegar a ser una sociedad, porque yo la verdad es que creo en el anarquismo y yo, si nos ponemos teóricos, les puedo hablar de anarquismo y podemos hablar de muchas cosas que, por ejemplo, muchos libertarios yo creo que no han leído. Es decir, por ejemplo, hay muchos libertarios que no han leído cosas como lo que escribía Mises acerca de la familia, y como Mises decía, por ejemplo, la importancia, recalcaba la importancia de tener un padre y una madre en una familia. Y seguramente estos libertarios que hoy nos quitan el carnet a muchos y que se ponen tan pesados y nos tildan de malas personas, no han leído esto, porque yo nunca los he visto saliendo a condenar a Mises, entonces, retomando, sobre lo del discurso de odio, yo creo que en las sociedades que vivimos actualmente, como funciona el mundo, que no quiere decir que sea la única forma, repito, puede haber otras formas y yo sí creo que puede haber sociedades que pueden funcionar en anarquía, pero como funciona el mundo en este momento, yo lo que creo es que hay que entender que uno debe poder, porque es un derecho, expresar cosas, así esas cosas hieran a otras personas. Otro asunto completamente diferente es que uno intente ser amable y que uno intente no hacer sentir a otros, hacer mal a otros. Pero no existe el derecho a no ser ofendido. Eso no existe. Y uno debe entender eso. Uno debe entender que si alguien me ofende, yo no puedo intentar callarlo de la forma en la que intenta mucha gente, que es con leyes o intentando que le pongan multas y entonces yéndose por lo legal y todo eso. Eso está muy mal y es un arma muy peligrosa porque depende de quién esté en el poder. Entonces, así es, ¿quién decide qué es discurso de odio y quién no? Ese sería el problema principal, porque para poder ponerle una limitante a la libertad de expresión, como estas personas lo dicen, y más en pro de la democracia, el único detalle es que ahí va a ser quién va a decidir qué es un discurso de odio y qué no es un discurso de odio, ¿no? Claro, ahora eso de alguna forma se tiene que llegar a, digamos, a poner un límite en la práctica, en estas sociedades en las que vivimos y de la forma en la que nos organizamos. Y si tú me preguntas en la práctica, ¿cuál creo yo que puede ser ese límite? Bueno, si alguien sale y dice, hay que ir, los invito textualmente, literalmente, a matar a tal grupo o a matar a tal persona, yo creo que eso ya no debería ser contado como libertad de expresión. O sea, las amenazas en sí. Las amenazas y la invitación a la gente a que haga cosas, porque si yo le digo a alguien, vayan y maten, está bien matar a los blancos, a los flacos, por decir cualquier cosa, porque si digo otra cosa, luego lo cortan. Sí, sí, luego van a decir que somos racistas y que estás promoviendo que vayan a matar a gente negra, ¿no? Sí, yo creo que eso sí ya debe ser algo que debe estar controlado en este momento. Esas cosas deben ser controladas. Lo de injuria y calumnia no me parece, yo creo que es un gran problema poner de manera o considerar un delito la injuria y la calumnia, porque la gente entonces piensa que como hay alguien, se supone que como es un delito, el Estado lo controla, ¿no? Entonces la gente se confía
porque así es la gente cree y uno por naturaleza cree lo que le dicen. La gente se confía y cree entonces que todo lo que dicen los medios de comunicación son verdad, porque dicen, bueno, si fuera mentira, entonces sería injuria y calumnia y los censurarían o se meterían en un problema. Yo sí creo que la gente puede decir lo que se le ocurra y tiene que ser la condena social la que frene ese tipo de cosas. La condena social, que eso sí está bien, pero no hacer ese tipo de cosas de intentar callar a la gente por la fuerza y amenazarlas y incluso pues agredirlos, porque ahorita lo que estamos viendo es agresiones por toda parte. O sea, en toda parte, acá en Estados Unidos, en España acaba de pasar, acaban de agredir a la gente de Vox, o sea, está muy pasado todo. Eso evidentemente está mal y eso sí hay que controlarlo. Ok, Vane, la siguiente cuestión sería decir, ¿cómo eh, hacer frente a este avance progresista que ataca por distintos medios, desde el feminismo radical hasta movimientos antirracistas radicales, hasta el posible lobby LGBT? ¿Cuál es el papel de una persona que va en pro de la libertad total para absolutamente todos para hacer frente a este tipo de organizaciones que a veces lo únicamente que quieren es agarrarse del Estado para lograr sus fines? Yo creo que, a ver, nos toca intentar que la gente entienda que la libertad es la libertad de decir cualquier cosa, que la libertad incluye también a veces que gente se pueda ofender, porque hay gente que se ofende por todo, que la libertad es importante en tanto que debemos ponernos de acuerdo todos en que tú puedes decir que a ti no te gusta tal cosa y yo puedo decir que a mí no me gusta la otra. Los dos, así estemos en desacuerdo con muchas cosas, podemos ponernos de acuerdo en eso. Y eso es muy importante que ese tipo de cosas se puedan discutir. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacen muy mal aquellos que se dicen defensores de la libertad, pero que intentan a toda costa borrar de la discusión y de cualquier espacio a aquellos que piensan diferente a ellos. Es decir, vayan y debatan y gánenles debatiendo, pero no sean tan sucios de intentar eliminarlos así y de intentar poner y implantar su discurso como lo único que se pueda decir, porque es que estamos llegando a un punto en el que simplemente solo se pueden decir ciertas cosas. Entonces yo no puedo decir, es que es literal lo que me acaba de pasar, yo no puedo decir que un hombre es hombre. O sea, yo no puedo, no estoy diciendo más allá de que me parece que una persona que nació hombre es hombre. Eso es todo lo que estoy diciendo y no lo puedo decir. ¿En qué va a terminar eso? Y en qué va a terminar, yo le pregunto también un poco a los padres o a la gente que quiere ser padre, porque muchos pasan de estas discusiones y no, yo entiendo que es maluco para mucha gente dar estas discusiones, pero esto va a ser un problema real porque otra cosa es, esto ya me ha pasado a mí, que tengo amigos pues que ya tienen hijos en el jardín y en la primaria y todo eso y han sacado a sus niños de colegios porque no aguantan que a sus hijos les digan este tipo de cosas. O sea, imagínense que una cosa es alguien diciendo lo que quiera en Twitter, es decir, eso al fin y al cabo, pues que digan lo que quiera, que pongan su valla como quieran, todas estas cosas, pero es que al final no es el objetivo de ellos, el objetivo va mucho más allá. Imagínense que a su hijo de 6, 7 años le dice la maestra en el colegio, tú no eres niño, tú simplemente vístete como niña a ver si eso te gusta y si eso te gusta, tú eres niña. O sea, es un daño que le hacen al niño que ya, o sea, ¿cómo reparas eso cuando una maestra le dice eso y tú ni te das cuenta? Porque muchas veces los padres ni se dan cuenta de lo que le dicen a los niños en el colegio. Entonces, creo que esto es muy peligroso y creo que hay que distinguir las cosas, entender bien qué es libertad, entender que yo defiendo que alguien pueda salir y decir que él se siente mujer o lo que se le ocurra que se sienta
Nunca voy a decir que hay que callarlo porque eso me parece dañino. O sea, de verdad yo no quiero que un hijo mío vea ese discurso, pero nunca voy a salir a decir que a este hombre hay que callarlo, porque tampoco quiero que me callen a mí. Entonces, en el momento en el que esa persona y yo nos podamos poner de acuerdo para luchar porque los dos, defender que los dos podamos decir cada cosa, pero en nuestros espacios es muy importante. Y en materia de la educación también tiene que ser así. En nuestros espacios, yo no le quiero robar. La verdad es que con esto tengo discusiones incluso con amigos míos conservadores. Yo no le quiero robar los hijos a nadie. Y si alguien cree que su hijo tiene que ser educado en esas ideas, yo no le quiero robar sus hijos y quiero que él tenga el derecho que además le corresponde, porque no sé a quién más, si no es al papá, de educar a su hijo como quiera. Pero entonces no te metas tampoco en la educación de mi niño. Y entonces no impongamos ese tipo de educación y entendamos a la otra persona hasta el punto de que cada quien puede decir ese tipo de cosas y porque si no es que no va a haber solución, es que yo no veo otra solución entonces que una guerra civil si no entendemos eso. Porque si tanto de un lado como del otro lo que queremos es imponer nuestra visión, los otros no se van a dejar. Así como yo digo, yo no voy a dejar que a mi hijo lo eduquen así, el otro que piensa tal cosa va a decir, yo no voy a dejar que a mí me hagan tal cosa o no me dejen decir tal cosa. Y hasta cierto punto tiene que tener razón, o sea, tiene razón. Entonces, esto es un problema que se puede ir de las manos y que yo creo que quienes defendemos la libertad y que entendemos cosas como los derechos de propiedad, tenemos la clave y tenemos la solución, pero lastimosamente mucha gente que está del lado de la libertad no entiende esto y no entiende esto y entonces lo que hace es querer imponer también su discurso y eso no va a llevar a nada. Ok, Vane, perdón si me salí unos 20 segundos, no sé qué pasó con esto, pero bueno. Tenía otra pregunta lista. En sí, al tema en concreto y en resumen, ¿cuáles son las amenazas reales del progresismo? Ya tocamos la educación bueno, soy muy joven, pero bueno, la educación de nuestros hijos. Ya tocamos el tema racial, ya tocamos el tema incluso feminista, ya tocamos el tema de la diversidad sexual o de preferencias sexuales. Entonces, en resumen, ¿cuáles dirías tú que son las más grandes amenazas que nos hace frente el progresismo? Bueno, la mayor amenaza del progresismo es acabar con la libertad, que increíblemente todas estas personas que hablan a toda hora de libertad, muchas no se han dado cuenta de eso, que están muy del lado del progresismo y yo no, o sea, no quiero no quiero juzgarlos de manera personal de nuevo, y les vuelvo y les hago una invitación para que dejen de hacer eso y dejen de decir que la persona que piensa diferente a ustedes es una la persona cuando ni siquiera la conocen, pero yo sí les quiero invitar a que nos demos cuenta que es de verdad la libertad y cómo podemos solucionar esto, porque en serio que se nos va de las manos, o sea, que en Estados Unidos veamos videos, por ejemplo, el video que se ha hecho viral de una mujer blanca que va caminando y un hombre negro le dice, béseme los pies y la mujer tiene que hacerlo porque no sabe si el hombre le va a sacar un arma y le va a hacer algo. Es una muestra a lo que lleva la intolerancia, a lo que lleva también victimizar a la gente. Se la pasan diciendo, es que estos son víctimas, estos son por culpa de ustedes, es que pasa tal cosa, por culpa de ustedes matan negros, por culpa de ustedes matan a no sé quién. No, eso no es así, no podemos crear odios, no podemos aumentar los odios, no podemos hacer eso, lo que debemos hacer es entender que se puede discutir, que está bien discutir, que está bien estar en desacuerdo, que lo que está mal es pasar a las amenazas, que lo que está mal es pasar a la agresión, que lo que está mal es querer imponer tu discurso. Eso deberíamos entenderlo, porque vamos a llegar a un mundo en el que
es que ya estamos ahí en el que uno no puede decir las cosas porque de verdad que corre peligro, o sea, no es que corres peligro de mentiras, no, es que te quieren hacer daño y si pueden lo hacen. Entonces es un mundo en el que uno no puede hablar, en el que no puede decir ciertas cosas y en el que además, y esto ya de nuevo ya es una cosa que pueden no estar de acuerdo conmigo, pero pues yo lo digo porque es lo que creo en el campo personal, es una sociedad ridícula y alejada de toda realidad. O sea, yo no puedo creer que a mí me digan que me están defendiendo por decir que un hombre es un hombre. Yo no puedo creer que lleguemos a este tipo de extremos y que no se pueda decir cosas naturales, normales, que antes eran enseñadas en nuestras clases de biología. Yo no puedo creer, por ejemplo, que digan que hay que sacar lo que el viento se llevó porque es racista, porque estaba ambientado en la época de la guerra, en las plantaciones del sur de Estados Unidos, y entonces pues había esclavos porque en esa época había esclavos. Entonces ya no se puede contar eso. Entonces se va a acabar la historia la van a reacomodar ellos, yo no sé cómo, porque si no se puede hablar de la época de la esclavitud y todas las personas que vivieron en esa época que no fueron esclavos eran malos y hay que derrumbar sus estatuas. Y la creadora de Harry Potter no puede decir que las personas que sangran se llaman mujeres. Se acaba la biología, se acaba la historia, se acaba todo lo que conocemos y que hemos aprendido durante años y que es ciencia, es que esto es ciencia, eso se va a acabar porque la gente le tiene miedo a que le llamen mala persona y eso lo sabe hacer muy bien la izquierda y lo sabe hacer muy bien esta gente que quiere imponer solo su discurso y es pasar a ese campo moral y a decirte que eres mala persona, que odias, que quieres que maten, que todas esas cosas, entonces la gente se pone, se amilana, le da susto y uno no quiere ser tildado de mala persona. Entonces eso hace que nos callen muy fácilmente y bueno, pues vamos a terminar sin poder decir nada y sin historia, sin biología, sin ciencia. A ver, Vale, una pregunta que para la gente que nos esté viendo, que supongo que en su gran mayoría los que nos ven y los que nos van a ver, porque este video se va a compartir cuando esto acabe por YouTube y demás redes sociales, ¿puede ser un libertario y al mismo tiempo progresista? A ver, yo diría que eso tiene niveles de discusión. Yo creo que si uno entiende la libertad como un marco de eso, un marco de libertades, un marco de hasta dónde puedes llegar y de respetar ese tipo de cosas, pues sí, claro que puede serlo. Ahora, la discusión, digamos, ya más de otro tipo y de tipo teórico y que dieron grandes libertarios y que fíjate que yo nunca me voy a olvidar que la primera vez que yo saqué un artículo hablando de qué es ser paleolibertario, que fue hace años, de repente eso fue como que todos los libertarios muchos libertarios empezaron a atacarme y yo decía, a mí está bien que me digan que estoy equivocada, pero que me digan que yo me estoy inventando cosas que hace mucho se discutieron dentro del libertarismo, no lo acepto. O sea, esta palabra no me la inventé yo, esta discusión no me la estoy inventando yo estoy diciendo lo que dijo, creo que ese primer artículo que escribiera sobre Rothbard y cuando él habla de la palabra paleolibertario. Y bueno, para no desviarme, esa discusión ya va más hacia la libertad es una cosa, esa frase del precio de la libertad es la eterna vigilancia, es muy cierta. La libertad es una cosa que hay que mantenerla, hay que regarla, hay que cuidarla. Y esa pregunta era la que se hacían muchos libertarios conservadores y decían, bueno, ¿cómo se mantiene eso? ¿Cómo mantenemos la libertad? Y lo que decían y lo que yo creo es que para mantener esa libertad y para mantener esa prosperidad económica que tanto nos gusta, es necesario tener una sociedad con valores conservadores.
Eso no quiere decir que todos tengan que ser católicos, ortodoxos o supercreyentes, no, eso quiere decir que hay que tener valores conservadores. Los valores conservadores son valores que nos enseñaron y que nos enseñaron las religiones, vienen de las religiones. Son valores como, por ejemplo, el trabajo duro, el ser esforzados, como no gastarse todo hoy, no pensar solo en hoy, sino sobre todo y privilegiar el futuro, siempre pensar a largo plazo. Todos esos valores y todas esas cosas que han hecho grande a nuestras sociedades son valores conservadores y son muy importantes. Y a mí no me pueden decir que alguien, o sea, que una sociedad llena de drogadictos, de gente que, a ver, hay excepciones, porque siempre me dicen, ay, hay drogadictos que son funcionales y que la gente ni siquiera se da cuenta. Sí, eso es cierto, pero una sociedad llena de gente que es drogadicta, que solo piensa en el presente, que se gasta todo el dinero, que no tiene preferencia por el futuro. Esta sociedad es una sociedad que difícilmente va a mantener la libertad y la prosperidad en el largo plazo. Entonces, si estamos hablando de ser libertarios como un marco de la no agresión, del principio de no agresión, y lo reducimos a eso, pues sí, claro que puedes ser libertario y puedes creer que está bien pasársela fumando hierba todo el día. Pero si tú ves esto como una cuestión a largo plazo y con tu preocupación es además cómo mantener esa libertad, incluso dentro de discusiones ya anarquistas, si tu preocupación es cómo manejar o cómo llegar a una sociedad anarquista, entonces tienes consideraciones como las de Hans Hermann Hoppe, diciéndote, para tener una sociedad anarquista, que sería mi nivel ideal de libertad, necesitamos una sociedad virtuosa, una sociedad llena de valores, donde la gente entienda, por ejemplo, cosas básicas como que yo puedo discutir contigo, pero no te voy a pegar si estoy en desacuerdo. Y tiene que ser una sociedad trabajadora y bueno, todas esas cosas que permiten que florezca y que vivamos bien y libres y prósperos, incluso en una anarquía. Entonces, yo creo que hay niveles de discusión y yo tal vez al principio caí también en esto porque me daba mucha rabia esos ataques de no puedes ser conservador y liberal al tiempo, y caí un poco en eso de al contrario, los libertarios tienen que ser conservadores. Yo ya no quiero dar esas peleas, es decir, cada quien que se llame como quiera, yo no voy a pelear la palabra liberal ni libertario, lo que ustedes quieran está bien, pero sí me gustaría que todas esas personas que acusan tanto a los conservadores, que nos dan tan duro, se pongan a leer, por ejemplo, lo que decía Mises sobre la familia, lo que decía Rothbard, las cosas que decía Hayek, todo este tipo de cosas para que entiendan que esta es una discusión que ya se ha dado y que obvio que puede ser conservador y libertario al tiempo, y que incluso muchos de estas grandes personas lo que creían era que tienes que tener esos valores conservadores para mantener la libertad. En este mismo contexto de que ya no es posible hablar con la libertad con la que se podía hablar hace algunos años sin ser tildado de racista, de clasista, de homofóbico, de transfóbico, de cualquier cosa. A la gente que igual nos está viendo y nos verá, que sabemos que tú tienes esa vasta experiencia en responder este tipo de agresiones y falacias que a veces con las cuales uno se puede topar. A esa gente que está interesada en saber cómo responder, saber cómo mantener esa cordura, esa calma, o esa gente que a lo mejor no se mete en el debate de las ideas por el simple hecho del miedo de ser expuesto como racista, homofóbico, misógino y demás cosas que ya tú y yo sabemos que se usa muy común. A esas personas, ¿qué les dirías? A las que tienen miedo de entrarle a la batalla que puede generar el cambio, a los que tienen miedo de ser expuestos como tales, o incluso a los que no saben cómo responder a estos ataques. Yo creo que este tipo de cosas van muy ligadas y ya de pronto me pongo un poco, no sé, filosófica, teológica o algo así. Estas cosas van ligadas a lo que uno entiende que es la vida, cómo se debe llevar la vida. Es decir, para mí uno tiene que hacer lo que tiene que hacer a pesar de lo que sea.
Y yo he hecho muchas cosas que me han costado mucho trabajo por decir cosas que yo tenía que decir. Y si uno entiende incluso la felicidad como el hacer lo que uno debe hacer a pesar de todos los problemas, pues entonces uno entiende que ese tipo de cosas, tal vez en menor o en mayor medida, dependiendo de la persona, hay que hacerlas antes de que sea demasiado tarde. Es decir, yo no quiero que todo el mundo, no le voy a decir a todo el mundo que vaya a Twitter y que se ponga a pelear con todo este montón de gente y eso, porque yo entiendo que ocupa mucho tiempo y también es mucho desgaste. Pero por lo menos en los círculos cercanos, este tipo de discusiones hay que darlas, porque si no va a ser demasiado tarde cuando ya reaccionemos. Cuando ya, por ejemplo, sucedan cosas como que, no sé, el Estado diga que esto ya lo han intentado y en Canadá, por ejemplo, están muy avanzados en eso, que el Estado diga que te puede quitar a tu hijo si no le das una educación acorde con estas nuevas sexualidades y nuevas masculinidades. Entonces, si tu niño de 7 años te dice que él se siente niña y tú le dices que no, que es niño y que es niño, pues entonces el Estado te puede quitar a tu hijo. ¿Cómo echas eso para atrás una vez han conseguido eso? Eso es muy difícil. Entonces, en los círculos cercanos, por lo menos, por de ahí en adelante, pues lo que puedan hacer está muy bien. Pero por lo menos en los círculos cercanos, uno sí tiene que tener claro que esas discusiones hay que darlas y que hay que buscar la forma de darlas porque muchas veces te entienden mal y yo entiendo que mucha gente siente que uno se está metiendo en su campo personal. Yo de verdad que no tengo ninguna intención de decirle a nadie, a no ser de que me lo pregunte y que me esté pidiendo un consejo, yo no tengo ninguna intención de decirle a nadie qué hacer con su vida, si quiere ser homosexual o no. Yo no ando por la calle diciéndole a la gente, mira, cambia tu vida o alguna cosa así, no. Pero cuando se trata de cosas que nos afectan a todos, como la educación de los niños o como las leyes que se pueden dar o como lo que uno puede o no puede decir, que yo no pueda decir que un hombre es hombre, que es que yo no le estoy diciendo a este señor que vaya a una terapia o cualquier cosa que se les ocurra, no, solamente estoy diciendo que este señor es señor. Esas discusiones hay que darlas y hay que tener cuidado con eso y tal vez explicarle a la gente desde el principio que uno no tiene problema con que ellos sean lo que quieran ser. Que mi idea no es prohibirle que sea algo o que haga algo o como se quiera juntar con quien se quiera juntar, sino que más bien nos podemos poner de acuerdo en que debe haber libertad de discusión y en que yo le permito a él que él pueda decir esas cosas siempre y cuando no está en mis espacios y él debe permitirme a mí decir las cosas que yo quiera y, por ejemplo, educar a mis hijos como yo quiera. Entonces hay que buscar la forma, pero sí hay que dar esas discusiones por lo menos en nuestros ambientes cercanos porque si no se va a salir todo de control. Bueno, Vane, ya para ir terminando con esta charla que ya va casi para la hora, repito, para los que nos estén viendo, esta vendría y pasará a ser la primera edición oficial de Liberty Report con Vanessa Vallejo como madrina del programa de México Libertario Liberty Report. Y bueno, para ir terminando con esto y agradeciéndote, Vanessa, por haber aceptado la invitación de estar aquí, esperando que sea la primera, pero no la última, que vayamos a presenciar contigo en un futuro a mediano y largo plazo. Entonces, a toda la gente que nos esté viendo, ¿qué mensaje les podrías dar en su vida personal, en círculos pequeños, en círculos medianos, incluso a la que se anime o se quiera animar a salir y a la que sí tenga el tiempo o la dedicación o la paciencia de meterse a redes sociales y empezar a hacer esa discusión por ahí, o a la que no lo tenga y únicamente quiera hacerlo de forma personal? ¿Qué mensaje darías? Bueno, yo creo que uno no puede ceder nunca a la verdad. Uno no puede ceder ante el mal, uno no puede mentir y dejar que le digan cosas que no son verdad. Hay que buscar la forma de hacerlo, sí,
y hay que tener mucha paciencia y hay que ser amables y hay que poner la otra mejilla. O sea, yo de verdad que muchas veces me han dado bofetadas y yo pongo la otra mejilla y a mí no pueden decir, a mí me han insultado y yo devuelvo las cosas hablándoles muy bien a mucha gente dentro del mundo libertario y he hecho favores a mucha gente que sé que dice que yo soy mala persona sin conocerme, sin nunca haber hablado conmigo. Ese tipo de cosas las tenemos que hacer porque es que tenemos que dar ejemplo. O sea, yo quiero que quede claro que somos nosotros los tolerantes, explicar que somos nosotros los que queremos, o bueno, no los únicos. Obviamente de ese lado también hay gente muy buena y muy tolerante y todo eso muy dispuesta a discutir y yo tengo grandes amigos así, pero bueno, que quede claro que no es que queramos acabar con la libertad y explicar que la libertad debe ser para los dos lados y que es fundamental, pero entonces no ceder, no podemos permitir que nos digan mentiras en la cara y nosotros decir mentiras, no podemos decir cosas que no creemos y hay que buscar la forma de decirlas y ya. Respecto a la gente que quiere estar en redes y decir cosas, hay que pensar las cosas antes de decirlas de nuevo porque muchas veces puede ser contraproducente, entonces pensar bien las cosas antes de decirles y también no fijarse tanto en las críticas y no fijarse tanto en lo que contestan y no tienen que contestar todo, porque a mí también me pasa mucho que estoy en muchos chats y de repente hay gente diciendo, ayúdenme a contestar que me están atacando por tal cosa. No se preocupen, que los ataquen, que les digan lo que sea, que no va a pasar nada porque ustedes no contesten algo, si les dicen homofóbico, gordofóbico, fascista, todas esas cosas, no va a pasar nada porque ustedes no contesten, si no quieren contestar, tranquilos, no dejen que estas cosas los turben. Pueden hablar y decir las cosas que ustedes tengan que decir y si no quieren contestar, no contesten y ya, si eso los calma más. También hay una frase muy conocida entre todos los creyentes que decía que está en la Biblia y es por sus frutos los conoceréis. Eh, el día en que esos que nos dicen homofóbicos o malas personas o fascistas nos encuentren, no sé, persiguiendo a un homosexual, persiguiendo a un negro, diciendo que, no sé, que hay que hacerles algo o nos encuentren diciendo cosas fascistas, que eso nos lo dicen a todas horas, a mí a toda hora me dicen que soy fascista, pues que se queden esperando, porque eso no va a pasar, porque es que no somos eso, entonces no les pongan cuidado a eso, más bien trabajen duro en las cosas que puedan hacer, en los mensajes que puedan dar, eh, para así llamar la atención de mucha gente, que mucha gente está de acuerdo con nosotros, lo que pasa es que es gente que está callada y que no hace tanta bulla como estos pocos, eh, y eso está claro en partes, es decir, por ejemplo, en Colombia, las encuestas, no sé, de cualquier cosa, pongamos, por ejemplo, el debate del aborto, la mayoría de la gente en Colombia está en contra del aborto, sin embargo, pues nada, se arma un problema y sale toda esta gente a decir que uno no está de acuerdo con los derechos de la mujer y todo eso. Hay una mayoría que está callada porque no se quiere meter en estas cosas, pero que está de acuerdo con ustedes y que de pronto va a alzar la cara cuando los vea. Esa es otra cosa, alzar la cara y no tampoco, no andar con ese miedo, porque es que mucha gente anda con miedo, que no puedo decir esto porque me van a decir tal cosa, que no puedo hacer aquello, porque no, o sea, tenemos que pensar bien las cosas antes de decir, buscar la forma de decirlas, pero no andar tampoco con miedo, no ceder y no permitir que las cosas avancen a puntos en los que no sé cómo se puede uno retroceder después de haber llegado a esos puntos. Nada más para agregar, la libertad es para todos, en todo momento, a cada lugar y siempre, ¿no? Para ambos bandos, para quien esté a favor, para quien esté en contra, siempre hay que hacer esa lucha, esa batalla en contra de quien quiere imponer sus ideas por medio del uso de la fuerza del Estado o de cualquier otra organización. Y para cerrar, Vane, ¿tú crees que la democracia sea el medio para hacer estos cambios? ¿O la forma? Pues
No sé exactamente a qué te refieres con la democracia. Yo lo que creo es que hay que hacer un cambio en la sociedad, evidentemente, pero también hay que hacer un cambio en materia política, porque mucha gente cree que la política es el reflejo de la sociedad y eso no es tan cierto, no siempre es cierto, en muchas ocasiones eso no es cierto. En muchas ocasiones los políticos tienen capturado el poder y no importa lo que la mayoría de la gente quiera. Entonces, yo creo que si queremos cambiar, tenemos que, por supuesto, hacer trabajo con la gente, cambiar la opinión. La opinión pública es muy importante, el relato que haya en una sociedad es muy importante, pero también hay que entrar en política y hay que poner, digamos, a tambalear a esta gente que se ha quedado con el poder durante tantos años y siguen haciendo las mismas cosas. Solo para dar un ejemplo y que la gente me entienda, por ejemplo, lo que ocurre en España, es decir, antes de que Vox llegara al poder y tuviera efectivamente asientos en el Congreso, había temas que no se tocaban en el Congreso, había cosas que no se hacían, los partidos supuestamente de derecha estaban muy a la izquierda y no es sino hasta que ellos llegan y empiezan a hacer cosas y empiezan a decir cosas que estos partidos supuestamente de derecha empiezan a decir, bueno, nos va a tocar que volvernos a hacer ciertas cosas porque si no vamos a perder a nuestros votantes. Entonces, hay que ocuparse de la opinión de la gente, del relato, pero también hay que participar efectivamente en política. Pues bueno, ya nos estamos despidiendo, ya vamos casi para la hora de este en vivo. Quisiera agradecer a todos los que nos están viendo, los que nos vieron y los que nos van a ver en futuros días y horas. A ti, Vanessa, por haber aceptado esta charla, de verdad muy agradecido contigo. Desde aquella vez que visitaste México hace un par de meses, dije, pues bueno, ella debe ser una de las que participen en este nuevo proyecto. Y bueno, gracias por haber sido la primera persona que está aquí No, oficialmente. muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas de México Libertario y a todos los libertarios que trabajan con ustedes, que obviamente tengo el placer de conocerlos, que los conocí a todos en México, que son, fíjense que ustedes son un ejemplo también de, por ejemplo, lo que pasa en el Panam, y es que tenemos ideas muy diferentes y se pueden juntar para hacer cosas buenas. Dentro de México Libertario, dentro de los libertarios que conocí en México, evidentemente tienen ideas muy diferentes, hay discusiones, pero pueden, porque entienden la cuestión de fondo, entienden que esto no es ninguna cosa personal y que es una cosa de libertad para todos y pueden hacer las cosas bien. Entonces, una felicitación para ti, para todos los que están alrededor, para México Libertario y bueno, gracias a todos los que nos vieron y un saludo para todos. Pues muchas gracias, Vane. Espero que todo vaya bien allá, que los problemas que alguna vez tuviste allá por Colombia con todo ese show que se armó ya hayan quedado resueltos o que no vuelvan a pasar. Éxito en todos los trabajos próximos. Y bueno, espero y repito que sea una de las primeras, pero que no sea la última colaboración que tengas con nosotros. Ya nos veremos. Ya Bye. nos veremos. Pues me despido. Bye. Muchas gracias.